¿Qué tal? Buenas noches. La justicia es tema casi de todos los días, en las últimas horas seguro. Hoy, digamos, el caso que nos ocupa tiene que ver con un pedido de la Cámara de Casación que pide que se revea la condena a un violador serial, 3 casos comprobados de violación, 3 intentos, 2 asaltos. Se trata de Fabricio Álvarez Albarracín, que fue condenado a 50 años de cárcel. La justicia ha dicho, la Cámara ha dicho que en realidad vuelva al tribunal para darle una calificación acorde con un sentido humanitario. Creo que no pueden ser más de 37 los años que puede cumplir de condena a alguien. Le dieron 50 por sumatoria, después vamos a entender por qué. Este es un tema. Ayer la Corte ratificó la existencia o el valor, digamos, de la reincidencia en la condena a un detenido. O sea que se había discutido si la reincidencia, ustedes saben que la reforma del Código Penal aparentemente plantearía no tomar en cuenta la reincidencia, ¿sí? Acá el redactor o uno de los coordinadores de la reforma del Código Penal dice que en realidad no dice eso. El doctor Soto sí dice eso, que no hay reincidencia, así que vamos a tratar primero de hablar con la doctora Huxek, que es quien representa a algunas víctimas de este violador, Fabricio Álvarez Albarracín. Así que, primero, digo, ¿cómo te cayó a vos la idea de bajarle la pena a Fabricio Álvarez Albarracín? Bueno, a vos y a las víctimas, digo, sí. ¿no? Primero aclarar que yo represento a una sola de las víctimas, sí, que somos un grupo de abogados del PROPAQUE, del Colegio de Abogados, que representamos a distintas víctimas. Yo intervine en la etapa casatoria y gracias al trabajo que hicieron en la instancia oral, del juicio oral, se logró la condena de 50 años de prisión, con lo cual... ¿Cómo se logra cómo se compone esa condena? Álvarez Albarracín estaba cumpliendo, o había cumplido, o estaba en libertad condicional, por una condena previa de 4 años y medio, ¿por violación también? En realidad él tenía una condena anterior que después fue unificada con otra, sí, por distintos delitos de robo. Pero no violación. Tenía de abusos sexuales, sí. Pero 4 años y medio le habían dado. 4 años y medio como pena unificada y luego estaba gozando la libertad condicional cuando comete estos nuevos hechos. Ahora, ¿cómo llegan a los 50 años de condena? Llegan a los 50 años por la suma de los máximos por concurso real de los distintos delitos. En realidad la pena a imponer... ¿Qué, 15 años por cada violación? Hay abusos sexuales gravemente ultrajantes, hay violaciones, hay robos, privación ilegal de la libertad. ¿Esas 3 violaciones comportan los 50? En realidad por los 8 hechos, dentro de cada víctima, el sujeto cometió 2, 3 o 4 delitos contra cada una de las mismas. O sea que fueron sumando todo eso. Exactamente. Y llegaron a los 50 años. En realidad da 130 años y se reduce a 50 por aplicación del Código Penal, artículo 55, que no puede fijarse la pena en un número mayor a 50 años. La Cámara ha dicho que es inhumana esa condena, ¿sí? Porque se supone que el condenado va a salir, va a pasar, va a morir en la cárcel o probablemente salga con 82 años cuando ya no tiene ninguna posibilidad de reinsertarse. ¿A vos cómo te cae eso? La verdad que las víctimas y los abogados que las representamos consideramos que inhumano es el trato que han recibido las víctimas y que en realidad el sujeto las condenó de por vida a padecer estos flagelos y esta tortura. Paula es una de las víctimas, precisamente no se llama Paula, pero bueno, hola Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Chicho, buenas noches. Bueno, acá estamos con Débora, que es tu abogada, creo, ¿no? Sí, ella es mi abogada. Me gustaría que nos cuentes exactamente qué te pasó a vos con la condena a los 50 años y ahora con esta recomendación de la Cámara que dice que le bajen la condena porque es inhumana. Bueno, mira, tanto a mí como al resto de las chicas, cuando conseguimos la pena de 50 años fue una gran satisfacción, un gran orgullo, porque fue muy importante para nosotras y afrontar todo el proceso fue muy revictimizante, entonces fue de alguna manera aliviador. Nada nos va a curar el dolor, ¿no? Pero sí, al menos los 50 años nos parecía, y ahora escuchar que esto no es humano o que es cruel para esta persona, no. Movete un poco porque te escucho con mucha dificultad, Paula. A ver, movete un poco por el celular. Bueno,
¿Ahora? Sí, ahora te estoy escuchando bien, dale. Bueno. Ahora, digamos, ¿esto ocurrió cuántos años hace esto, Paula? Van a ser 5 años, en agosto del 2009. ¿Vos cómo estás con este tema? ¿Estás superándolo? ¿Seguís, seguís en tratamiento? ¿Qué te pasó en tu vida a partir de ese episodio? Sí, sigo con tratamiento psicológico. Sí. Y mi vida, tanto la mía como del resto de las chicas, quiero recalcarlo porque yo sigo en contacto con ellas y estamos juntas en esto, cambió en todo sentido. Nos mudamos del barrio donde nos pasó esto, todas cambiamos de trabajo, muchas no trabajan en relación de dependencia por miedo a salir a la calle. Sí. Hasta una de las chicas se fue a vivir al exterior por miedo a las amenazas de esta persona. Sí, o sea que, digamos, les cambió la vida, sin duda, para peor. Sí, claro. Sí, y cuando te enteraste de este fallo en el cual, bueno, de alguna manera vuelven a revivir toda esta historia, digo, ¿qué es lo que sentiste? ¿Te pareció una injusticia? ¿En algún momento tuviste, qué sé yo, comprensión porque este hombre iba a salir a los 80 y pico de años de la cárcel? Digo, ¿qué te movilizó a vos? No, yo no comprendo, no entiendo a qué se refieren con resociabilizar a esta persona, porque está comprobado que él ya cometió estos delitos, sí, no solo con nosotras, sino que antes ya tenía antecedentes. Y algo importante que nos parece que es en el momento del juicio nunca mostró arrepentimiento, siempre fue agresivo contra nosotros al momento de declarar, incluso desafiaba a los jueces. Entonces no entiendo qué compasión pueden tener con esta persona si nosotras fuimos las víctimas. Es una gran decepción porque habíamos creído en la justicia y habíamos creído que logramos un resultado ejemplar, y ahora ver que no es así es doloroso. Paula, digamos, para vos implica un cambio el que de 50 años se lo bajen a 37, digo que igual es una condena importante, digo, ¿te implica algo desde el punto de vista psicológico? Para vos los 50 años era como la seguridad de que, digamos, probablemente no salga vivo, sí, de la cárcel Fabricio Álvarez Albarracín. ¿Eso te significaba una frontera? Sí, claro, a mí no me alcanza ni la vida para volverme al momento anterior al momento antes de lo que me hizo esta persona, digamos, no me alcanza la vida para curarlo, entonces no es lo mismo 50 años, 30 o 15. No es lo mismo, sin duda, no, a los efectos de la víctima. Digo, es muy difícil imaginar, porque podrían ser 60, digo, obviamente que vos no querés verlo, no querés volver a verlo ni que tenga la posibilidad de salir en libertad. Digo, me parece razonable tu sentimiento. El tema es si eso se da o no de patadas con el concepto de la justicia o de lo que por lo menos los códigos dicen. Paula, obviamente creo que todo lo que decís está justificado. Vos tenés tu sentimiento y te cambió la vida a alguien que no tenía derecho a hacerlo. Te mando una... Perdón, te escucho, perdóname. No, que me la cambié a mí, se la cambié a las chicas y no queremos que se la vuelva a cambiar a nadie más, porque se lo va a volver a seguir haciendo a otras personas. Dice y que eso es lo que no queremos. Dice que los violadores no se corrigen, que es una perversión que no tiene, digamos, que no hay manera de cambiarlo eso, ¿no? La mente del violador sigue violando. Paula, te mando un abrazo, gracias. No, gracias. Bueno, ahí está Paula, que ha sido una víctima precisamente de este violador. Yo te hago la pregunta a vos, vos obviamente llevas adelante la causa, 50 años contra 37, ¿te parece que es un cambio importante o no? Es un cambio importante porque primero que todo queda a criterio de los jueces, nunca sabemos cuáles son las reglas que van a utilizar. Vos decís que los carcelen antes. Claro, después puede plantear en ejecución penal esto de que la reincidencia es inconstitucional o el proyecto si propone la eliminación de la reincidencia o alguna forma... No creo que tenga efecto retroactivo. No, sí, siempre la ley penal se aplica de manera retroactiva si
beneficia. Sí, beneficia. Claro, y eso es también un temor muy potencial que tienen las víctimas, porque si este sujeto, bajo este nuevo código, puede acceder a la libertad condicional, no quedan dudas de que lo primero que va a hacer es ir a buscar a las víctimas en venganza. Además, ellas estuvieron gravemente amenazadas por este sujeto. Yo destaco la valentía de ellas en participar en todo lo tortuoso del proceso penal y en que salgan a hablar ahora para que de algún lado se escuche la voz de ellas y de a través de ellas del pueblo, ¿no?, que las está representando. Yo le pregunto a los tres abogados que están acá lo siguiente: ¿qué diferencia hay entre condenarlo a 50 años y condenarlo a muerte? No, mucha diferencia. Mucha diferencia. Pero, a ver, lo que se supone que el tema es erradicarlo para siempre. Porque digo, frente a una opción de 37 años, que igual es una condena fuerte, digamos, y definitoria, claro, para una persona que va a salir con 70 años, 70 y pico de años, digo, si para eliminarlo totalmente, digo, para eso debiera haber pena de muerte. Bueno, yo sé que es diferente, pero digo, me da la sensación que ponerle 50 años y decirle vamos a matarlo, es mejor matarlo. Bueno, en Estados Unidos las penas se suman indefinidamente. Pero digamos teóricamente, porque nadie vive tantos años como la pena. En este caso eran 130 años, digamos, que le correspondía por la sumatoria. Pero si uno quiere eliminarlo, claro, eliminarlo es hacerlo desaparecer, matarlo. En algunos países se mantiene la pena de muerte. De hecho, en Francia hasta 1977 se aplicó la guillotina, ¿no? Hace 150 años. Las penas temporales son las que permiten salir en libertad, y bueno, quizás a los 80 años. Bueno, pero el hecho, para hacer una pena tan grave, tiene que ser muy grave. Y estos hechos, por ejemplo, lo que están contando, son gravísimos, terribles. Entonces, sí, tiene la posibilidad de salir a los 80 años y vivir a los 80 años, y si no, será perpetua para él. Bueno, de hecho, una de las polémicas en la reforma del Código es que elimina la condena perpetua. La condena perpetua es como eliminarlo. Pero Robledo Puch es condena perpetua. Con él se cumple. Es el único preso. Claro, Chiche, esa es la excepción con la que se intenta justificar la regla. En realidad nosotros pena perpetua no tuvimos nunca. Es decir, la perpetua, ¿qué significaría? En realidad la prisión perpetua era 20 años, 25. Claro, la perpetua significaría que el preso se va con los pies para adelante. Pero había una adicional que era la reclusión por tiempo indeterminado, que es lo que le aplican a Robledo Puch. Eso ya lo declaró inconstitucional la Corte. Y Robledo Puch no salió en su momento tampoco porque no quiso, porque se había enamorado, creo, en la cárcel, en una situación personal de él. Pero ahora no puede salir. Ahora no puede salir. Ahora, respecto de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Por supuesto no voy a pronunciarme sobre el caso en concreto porque lo desconozco, y además sería una falta de respeto para los jueces, para las víctimas sobre todo. Pero estas cosas pasan porque en la Argentina no sabemos cuál es el máximo de la pena privativa de libertad. Como decía acá la doctora, los jueces pueden decidir lo que quieran, y esto es así. Esto es así porque para algunos la pena máxima es 30, para otros es 37,5, para otros 50, para otros 70, porque calculan el doble de 37,5. Entonces, uno de los motivos por lo que es necesaria la reforma del Código Penal es dar certeza sobre estas cuestiones. ¿No hay un límite que fija la ley, la Constitución? Según quien interpreta el Código Penal, no, la Constitución no prevé ningún límite máximo de pena. Creo que hay un límite que eran los 50 años, 48 para el concurso. Para el concurso real era por la protección del orden constitucional. Creo que había una adicional por el POC, creo, por protección del orden constitucional. Pero esos son 48 años. 50. Pero hemos tenido todo, Chichi. Interpretaciones incluso, como le digo, hasta 70. Y no puede ser que en un mismo país haya jueces que digan 30 y otros que digan 70. El nuevo código, digamos, que pretenden llevar adelante, ¿cuánto fija de máximo? Fija el máximo en 30 años, porque es el máximo previsto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que es el máximo para el delito de genocidio. Entonces, con ese criterio se propone, porque esto hay que recordar que es un anteproyecto que todavía hay que debatir, y estamos haciendo esto en todo el país en los próximos 2 meses, y ya lo estamos haciendo hace un mes. Se propone esta pena porque es la pena máxima que tenemos en nuestro país para el delito de genocidio. No se puede condenar a más de 30 años. Salvo que suceda la muerte, ¿no? Ahí sí pueden aplicar... ¿Cómo? En caso de muerte sí se puede aplicar reclusión perpetua.
No, ¿Cómo por la, en caso de muerte? por la convención, no por la Convención de Roma, sí. Sí, claro, por la Convención de Roma también ¿Cómo prevé, doctora? No te entiendo. claro, en caso de que en estos delitos de genocidio o las víctimas o una o dos víctimas se cause la muerte de las víctimas, la pena que prevé no es la muerte el criterio en realidad, sino que lo que se prevé es que en algunos casos se puede aplicar una pena a perpetuidad. Por supuesto que la muerte se ocasiona siempre. Pero digo, siempre que claro, por eso, pero ¿por qué entonces decimos 30 años y no perpetua? Si el límite que establece la Convención de Roma es perpetua. Porque en nuestro orden constitucional lo que entendemos es que la pena perpetua no está permitida. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que establece es que la pena tiene que tener un fin resocializador. Entonces, si se encierra a alguien de por vida, no se lo está haciendo para resocializarlo, se lo está haciendo para eliminarlo. ¿Y vos pensás que si lo encerrás 30 años vas a ser resocializado en 30 años? No, acá no importa lo que yo piense, acá importa lo que dice la Constitución. La realidad que tenemos es que la cárcel no puede resocializar a nadie. No podemos. Eso es así. A ver, vamos a suponer que realmente algunas veces, digo, los presos salen resocializados porque o por edad o por lo que fuera, digo, porque hay carreras que pueden hacer, que si hay algunos que sean resocializados. Pero lo hacen ellos. En el caso de la violación, el violador, es un problema, porque el violador nunca cambia. Nunca cambia, está comprobado. Es imposible que un violador cambie, con lo cual debiera haber probablemente un capítulo especial para el tema de las violaciones, me parece, digo, porque ahí no hay posibilidad de cambio. No, digo, es una perversión. Eso está de hace mucho tiempo. Es una patología que no tiene cura. En el caso de que interviene la doctora y en todos los que hablamos en la tele en que interviene, siempre ves, bueno, o casi siempre, que son reincidentes, justamente lo que estamos hablando, que han estado procesados, condenados, estado presos en libertad condicional. De hecho, en este caso estaba en libertad condicional. Estaba gozando de una libertad provisional y volvió a violar. Y volvió a violar, claro. Y por eso, entonces, la reincidencia, que fue mantenida la constitucionalidad por la Corte, no es que ahora la Corte dijo esto está bien y antes lo discutía, siempre dijo que era constitucional la reincidencia. Es más, este fallo, que es muy cortito, dice lo que dijimos, dice así la Corte, lo que dijimos en tal fallo, en el otro, lo decimos ahora. No procede la revisión. Sin ir más lejos, la última vez que lo dijo fue en marzo de este año, y ya hubo un intento, en los diarios salía que era contra el proyecto de Código Penal y todo esto. No lo sacaron en tapa como ayer. De hecho, llegaron a decir que Zaffaroni era el único que se había opuesto y Zaffaroni estaba fuera del país, estaba con licencia. Zaffaroni no se opuso. Zaffaroni se hubiera opuesto, seguramente, porque ya votaba en licencia, pero en este caso ahora, doctor Albarracín, digo, ¿realmente está eliminada la reincidencia? En el proyecto del código, digo, ¿hay un capítulo donde existe la reincidencia como factor agravante de la pena? En el proyecto no, es decir, nosotros hoy la reincidencia, esto para explicarlo para que lo entienda todo el mundo, tiene dos funciones. Una es como agravante de la pena, que es la que menos se usa, porque en realidad el código dice tomar en cuenta, no dice que debe ser agravante, incluso hay quienes piensan que podría ser atenuante, ¿no? Podemos discutirlo, pero así está en la letra de la ley. Y la otra es negar la libertad condicional. Y lo que elimina el anteproyecto no es la reincidencia, lo que elimina es la libertad condicional. ¿Vos coincidís con esto? No, en realidad hay un capítulo que está en el artículo 50, 52 o siguientes del Código Penal, está en el Código hace 100 años, en el que dice reincidencia. Y habrá residencia siempre que quien hubiera cumplido total o parcialmente pena, o sea, el que estuvo preso, sale, aunque sea un poquito, un tiempo, sale, comete otro delito. La justicia dice, un momento, señor, usted estuvo preso, lo condenaron, estuvo en la cárcel, no le importó y comete otro delito. No lo juzgan por el otro delito, ya fue juzgado. Se agrava el nuevo. Lo toman en cuenta como vos tendrías en cuenta a un empleado en la producción que vos ves el historial que tuvo. Si te robó a vos decís, bueno, no importa, lo tomo igual. No, le robó al otro en otro programa. Decís, bueno, yo tengo en cuenta el historial, lo tengo en cuenta para evaluar cómo voy a aplicarle una pena y cómo la va a cumplir. Eso en el proyecto no está eliminado. Sí, lo que se elimina, perdón, es la etiqueta de reincidencia, es decir, todas esas disposiciones a las que hace alusión el doctor no están previstas, la definición del reincidente. Ahora, como agravante de la pena. Nada le va a impedir al juez tener en cuenta los antecedentes, porque de hecho se mantiene el registro de antecedentes al momento de cuantificar la pena. Nada se lo va a impedir. De hecho, en el anteproyecto se prevé que bajo pena de nulidad el juez tiene que explicar por qué elige una pena y no otra, algo que en la actualidad no sucede. Decís, a ver, si la pena máxima propuesta, ¿sí?, o que la contemplaría el código, es 30 años para un delito de lesa humanidad como es el genocidio, digo,
todos los delitos van a ser considerados menores. No, porque por ejemplo el homicidio... Violación seguida de muerte, ¿qué sé yo? Digo, hoy violación seguida de muerte es perpetua. El tema es que lo que pasa es que la perpetua son 20 años. Claro, pero el tema es que los delitos graves... Digo, es el mayor delito, digo, después de genocidio, que es un delito de lesa humanidad, la violación seguida de muerte, el secuestro seguido de muerte, no debe haber peor delito en la historia. Pero llegan a los 30 en el anteproyecto, quiero aclararlo. Por eso digo, 30 es el máximo. Sí, pero no solamente, o sea, el delito de genocidio es el más grave. Pero otros delitos que pueden considerarse menos graves por el número de víctimas, igual llegan a los 30 años. El homicidio agravado llega a los 30 años, el secuestro seguido de muerte también. Sin necesidad de tener antecedentes. Sin necesidad de tener antecedentes. Y es más, Chiche, el anteproyecto que nosotros hemos presentado prevé una serie de circunstancias agravantes que hoy no existen. Por ejemplo, la indefensión de la víctima. ¿Sí? O el particular daño que se haya hecho, el daño innecesario que se haya hecho a la persona o al bien jurídico afectado. El caso Paula, por ejemplo. Por ejemplo, son un montón Paula, de que además, digo, independientemente del delito en sí, amenaza posterior, exacto, digo, una cantidad, una especie de juego del terror que en realidad ahora complica. ¿Cómo? Ahora también se ponderan, son las circunstancias atenuantes o agravantes que tiene que justificar el juez siempre que pena le impone al condenado, justificarla por todos los medios y cumpliendo con el código, e incluso muchos delitos tienen como elementos del tipo penal esto que está diciendo el doctor. Lamentablemente los jueces no siempre se toman esa tarea, a veces aplican una pena u otra sin explicar por qué eligieron la pena que aplican. Pero el código, perdóname, también permite que el juez aplique menos que la mínima, o sea, un violador podría aplicarle, estaría permitido por el código. No. El mínimo hoy sería, puede reducir el mínimo, puede salir del mínimo. Nunca para ese tipo de delitos. Puede salir del mínimo los casos y le da la autorización. Puede decir que el juez tiene la posibilidad de bajar el mínimo. Sí, puede salirse del mínimo. No es así, no. Bueno, se había entendido mal. A ver, expliquemos cómo es. Se puede aplicar una pena por debajo del mínimo en casos muy precisos en los que está especificado, que se indica en el anteproyecto, como puede ser la menor afectación del bien jurídico, es decir, el hurto de algo que tiene escaso valor, pero no está previsto. A ver, pero por ejemplo, el homicidio es 8 a 25. 8 a 25. 8 a 25. Sí. Nadie puede ser condenado por menos. ¿El juez puede bajarlo de 8? Sí, puede bajarlo. Únicamente en algún supuesto como el que está previsto. No hablemos del hurto, porque el hurto no afecta nada más que digo, es un hecho casi privado. Pero digo, vamos a suponer que sea un homicidio, digo, que haya habido un vínculo, qué sé yo, perverso o algo por el estilo. ¿Lo puede bajar de la mínima? No, absolutamente no. No la puede bajar. Puede bajar del mínimo en casos, por ejemplo, como lo que se conoce como pena natural, ¿sí? El caso de Manuel es el accidente de tránsito en el que el responsable del homicidio mató al hijo, ¿sí? Entonces, aplicarle 5 años, como se prevé, que además elevamos la pena del homicidio culposo, al padre de este chico, bueno, puede resultar demasiada carga, ¿no? Para una persona que ya sufre una pérdida de ese tipo. Entonces se le puede aplicar una pena por debajo del mínimo. Pero esto no está pensado ni por asomo para esa clase de delitos. Está bien en la conversación académica, de libros, ahí está bien. En la práctica, Chiche, esto no funciona así. La pena natural se interpreta así, el padre que maneja y mata a la familia. Ahí está bien, estamos de acuerdo. Pero se considera pena natural al ladrón, por ejemplo, que en la persecución o tuvo un problema y quedó lisiado, o tuvo un hecho terrible, y no porque haya conducido y matado a la familia. ¿Usted leyó la diferencia entre las consecuencias de la pena natural para los hechos culposos y los dolosos? Por eso estoy diciendo que en la doctrina está bien. El tema está como en la libertad condicional abolida. Para los dolosos tiene que ser una consecuencia muy grave. No, pero es que no es correcto. No, es que ¿sabes qué pasa? En la práctica... Vamos a explicar. Culposo es... culposo, no hubo intención de matar a la persona. Doloso es cuando se representó, digamos, el dolo eventual. Exacto, o doloso. pero es que se explica en la exposición de motivos. En el caso de un delito doloso, como el que está planteando el doctor, de un ladrón, por ejemplo. No, de un accidente sería culposo, pongamos. Pero de un ladrón, la consecuencia que tiene que haber sufrido tiene que ser tremenda, tiene que haber quedado parapléjico, pero por está ejemplo. Permitido, pues parapléjico, pero está permitido. Vos preguntaste, ¿lo puede bajar? Sí, lo puede bajar. Sí, en esos Uno casos dice, sí, no, en este cuando criterio. queda parapléjico, por ejemplo, el ladrón. Sí, mató a robó, mató a una persona, un hecho terrible, imagínate, y puede reducirle la pena, puede bajarle del mínimo. Entonces no estamos hablando solamente de, bueno, la de perpetua era solamente 20 años, estamos hablando de una reforma muy fuerte en lo que hace a las medidas que para la gente es lo que hablamos de seguridad. Tampoco es hablar de la realidad, una discusión académica. De la fuga del paralítico. Chicos, para ver esto en una discusión académica. A ver, vamos a entender cómo funcionaría en el caso, digo, no estamos jugándolo ni intentando, el caso de Fabricio Álvarez Albarracín, ¿sí? Vamos a suponer que con este nuevo código, si estuviera vigente el código,
llega este caso a la justicia. Tuvo 4 años y medio de condena, lo liberaron, está libre, bajo libertad condicional. ¿Cómo? El caso de Barracín es el caso este que está... Sí, del violador, serial. Digo, a ver, no lo estamos jugando vuelta, digo, para hacer una suposición cómo funcionaría el nuevo código. Cae con este nuevo código. El máximo que le darían es 30 años. 30 años. Digo, eso sería el máximo que puede dar. Sin declaración de reincidencia, y en cuántos años recuperaría la libertad. Bueno, en los casos de máxima gravedad, la doctora recién me confesó que no había leído el anteproyecto. No. Pero bueno. Pero por eso le estoy preguntando a usted, ¿en cuántos años tampoco lo leí completo. Podría llegar a estar 30 años, ¿no? Porque si se trata de los 2 tercios, lo dice el proyecto. Bueno, por eso, 2 tercios. Con una pena superior a 10 años. Se trata de un caso de máxima gravedad. ¿Con cuántos años cumplidos, yo te reitero la pregunta a la doctora, con cuántos años cumplidos sale libre este hombre? A los 20 años. Yo no conozco, a ver, primero, insisto, no conozco las particularidades del caso como para opinar livianamente. Sí. Ahora, penas mayores a 10 años, 2 tercios de la pena, como dice el doctor. Si en el caso se dieron circunstancias de máxima gravedad, como puede ser, por ejemplo, un hecho cruel. Como es ahora. Como es ahora, ¿sí? Para poder liberar a esa persona se requiere dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y dictamen de 3 peritos designados por el juez, por el Ministerio Público y por la Universidad Nacional más cercana. Nada de informes del servicio penitenciario. Como es ahora más o menos en los delitos de abuso sexual. Como es ahora más o menos... No, me permito decir que es más riguroso. Está muy bien. Hay cosas del proyecto, hay que decirlo, y lo hablamos fuera de cámara, y me dijo, dígalo en cámara, son muy buenas. La definición de culpa, las cuestiones de definición de dolo, la reducción de pena con inimputabilidad, que no es inimputable, pero hay que reducir la pena. No está todo mal. Lo que yo veo mal y muy preocupante, lo digo como abogado, con 30 años de experiencia, es abolir la pena perpetua, es permitir que los jueces puedan bajar la pena por el mínimo, es limitar la pena en 30 años. ¿Por qué? Porque en la práctica que tenemos en Argentina, para mirar para adelante que mirar para atrás... Nadie cumple 30 años. Exactamente. Entonces, nunca nadie cumple, ni 20. Ni 20, exactamente, ni 20. Y pero en el medio tuvimos la el 2 chica Sobrero cumplió 25. Hay algunos casos. Pero hay algo... La que mató a Lino Palacio y su mujer. Y algo más que fuerte es uno de los todavía. pocos casos que cumplieron 25 años. Y creo que estuvo más tiempo. Los que están condenados a perpetuo, están cumpliendo pena, tienen que salir si se aprueba este proyecto. Pero no hay nadie condenado a perpetua. Sí, hay muchos. Lo que pasa es que no cumplen perpetuos, que es condena para siempre. ¿Tienen que salir cuándo? Cuando cumplan los 30 años, o cuando cumplan los 2 tercios de los 30 años, porque no es que salen mañana. Al no estar abolida la pena... Pero saldría Robledo Puch. Este sujeto saldría a 15 años. Por supuesto. Saldría Robledo Puch sin necesidad de pedir... Sí. Claro, sin necesidad de pedir, porque hoy pide salir y se lo niegan en virtud de los antecedentes del servicio penitenciario, digamos, todos opinan en contra. Porque el tipo además da señales de que está realmente colifa, y además es un perverso, digo, además se declaró nazi confeso, digo, como que sigue adoptando nuevos delitos. Ahora, no tendría que pedir permiso, sale automáticamente Robledo Puch. Y desde el punto de vista penal, sí, ya pudo haber salido en otro momento y no lo hizo. Con el código vigente. Digamos, no es el único, digo, debe haber otros casos perversos que nosotros no conocemos. En este caso de Robledo Puch, porque tuvo estado público. En el caso de Ángel, el caso Mangieri, por ejemplo, que la pena en expectativa para el cual va a juicio oral es de perpetua, ahora no estaría mal la pena de perpetua, entonces tendrían que reformularlo. Sí, pero eso está mal dicho, porque la pena perpetua es la que está escrita en el código, pero como dice Chicha, en la práctica no existe. Nunca nadie fue a perpetua. Y la perpetua. tuvimos nunca tampoco en nuestro país. Ok, pero tienen que reformularlo, no se le puede aplicar perpetua porque se va a derogar. Porque cuando quien motivó, quien lideró la comisión que elaboró este proyecto, que fue Rodolfo Moreno en 1921, rearmó el viejo proyecto de 1891, el Senado le había puesto la pena de muerte y negoció políticamente perpetua. ¿Pero qué hizo? Puso la libertad condicional a los 20 años para los condenados a perpetua. Y así funcionó en la historia argentina siempre. Pero hoy también tendría libertad condicional a los 20 años. No, porque bueno, desde las reformas de las denominadas leyes Bloomberg se modificó ese monto. Ya no es más 20 años. No es más 20 años sobre una perpetua, pero si sale este código, sí. Si sale este código se elimina la libertad condicional. Mirá con qué vaivenes tenemos en la legislación. Recientemente se reformó el código en casos como Mangieri, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Estaría 30 años preso. No saldría más, no solamente 30 años. Porque en los casos en que hay hechos como femicidio o matar para ocultar un delito, por violar o por robar,
no se da la libertad, la pena sería perpetua a cumplir, cosa que nunca pasó en Argentina. Está en el Código Penal. No sabemos qué va a pasar porque tenemos que esperar 20 años que pidan la condicional y que le digan que no. Pero la realidad es que hoy, como está legislado hoy, no en el 21 cuando se hizo el proyecto del Código Penal, hoy es pena perpetua a cumplir, no a los 20 años, 20, sí, también, 30, a cumplir. doctor, eso está en el caso de Magnelli, por ejemplo. En el caso de Magnelli, podemos estar de acuerdo o no, claro, pero está en la ley. También hay que decir que la ley de ejecución prevé otras salidas que no son necesariamente la libertad condicional y que pueden implicar que esa persona vuelva a la calle mucho antes. Que dosis permisos especiales. Que trabaje. Sí, que trabaje, claro, régimen de libertad asistida, semilibertad. No es libertad condicional. Eso no que está es diciendo es condicional, salir un fin de semana, hacer un trabajo y volver. O que trabaje todos los días. También, sí, no es libertad condicional, pero digamos así como está, no saldría ni libertad condicional. Pero los fines prácticos es volver a la calle, digo, ¿no? A ver, hay algo que es evidente. Digo, nadie cumple condena perpetua en la Argentina. Hoy por hoy, no. Hay un solo caso conocido, digamos, que es Robledo Puch. Y hubo otros casos que estuvieron así 30 años, que salió en libertad hace 8 y nada más. Me acuerdo del caso más largo que yo conozco, el de Claudia Sobrero, que se llamaba Claudia Sobrero, que la asesina de Lino Palacio y su mujer, que creo que estuvo, a los 20 años pidió salir, no se lo dejaron porque tenía reclusión por tiempo indeterminado, hubo opiniones en contra, creo que estuvo 25, 26 años. Es verdad. Salió, volvió a delinquir, la volvieron a meter, pero digamos estuvo un año, ahora creo que está libre, no sé cuál es la situación de Claudia Sobrero ahora, pero digo, es el único caso que yo conozco, y el de Robledo Puch. Ahora, todos estos casos futuros, aún con el código viejo, no cumplen la cadena perpetua. Ahora, con este código, con el que está ahora, con los efectos de la reforma Brunke, nadie cumple 30 años. No, porque no sabemos qué va a pasar, porque hoy debería cumplir el que lo condenan a perpetua por estas características, como por ejemplo el caso Ángeles, pero hay muchos así, no deberían salir con libertad condicional nunca, no debería dársela, está en el código. No se cumple ahora porque tenés que esperar que pasen 20 años, que pidan libertad condicional y que se la nieguen. O sea, en el 2034 podríamos evaluar más o menos si este código se cumple. Ya estamos hablando de una reforma, o sea que tiene menos de 10 años esta ley y ya está reformándose. Y el efecto fuerte es que no es solamente para lo futuro, es para lo presente y es para atrás. Porque la ley penal, cuando es más beneficiosa para el imputado, se aplica al que está siendo juzgado y al que ya fue condenado, porque es más beneficiosa. Por ejemplo, si se baja la pena y él fue condenado a 40 años, y dice, no, un momento, ahora es hasta 30 la pena, bájenmela. Se lo tienen que bajar y si está en condiciones de dar la libertad, se lo tienen que dar. Claro, sí, puede haber cumplido los como 30, en este caso, este sujeto saldría en libertad dentro de 15 años. Dentro de 15 años. Claro. Con lo que tiene cumplido, digamos, tiene cumplido 5. Sí, aproximadamente. Más 15, 20. Sí. Exacto, más 15, 20, que serían los 2 tercios. Puede ser que el panorama es absolutamente desalentador. Pero digamos, no obligatoriamente. No obligatoriamente. Tiene que concederla. Tiene que haber opiniones para... Sí, que es un régimen mucho más severo que el actual, porque en la actualidad los jueces cuentan con muy poca información para tomar estas decisiones. Y además es una información que muchas veces viene contaminada, ¿no? Con todo lo que implica recibir informes del servicio contaminada, coimiada. Bueno, yo quise ser un poco más... un poco más diplomático, digamos. Pero hay informes que digo... Tal cual. Entonces, como se prevé un sistema en el que va a decidir el Ministerio Público Fiscal con un dictamen vinculante y además 3 peritos de partes completamente distintas, ¿no? Hasta una universidad pública tiene que intervenir, bueno, me parece que controles públicos no van a faltar para que el juez tenga que decidir. O sea que ese proyecto no prevé el informe de la víctima, no puede participar la víctima en la elaboración de esos informes. Y el fiscal en este caso, el fiscal había pedido la reducción de la condena a 30 años, con lo cual seguramente hubiese apoyado que este sujeto salga en libertad cumpliendo los 20. Pero y ahí, ¿qué pasa con la víctima? De vuelta a la víctima se la deja relegada a un costado. A ver, particularmente... El fiscal se supone que el Ministerio Público representa a la víctima. Vamos a decir que el Ministerio Público no representa a la víctima. El fiscal es garante de la legalidad del proceso. Pero no representa a la víctima. Si hubiera un particular damnificado, sí. Exacto. La querellante. Pero digo, está representada la víctima entonces. Sí, pero no puede participar en esos hechos. El proceso penal. Nosotros planteamos, ¿te acuerdas? No puede participar. ¿Viste en la causa de Chabán? En la ejecución, Chicha, en la ejecución de la pena. Es decir, una vez que una persona es condenada... No hablen juntos porque no se entiende. A ver, él ya representa a la víctima, ¿sí? Va a declarar en el juicio. Sí. ¿Correcto? Sí, sí. Declara a la víctima y alega la abogada. Y pide 40 años, qué sé yo, vamos a suponer. El Ministerio Fiscal, que representa la legalidad del proceso,
Y puede pedir menos de lo que pide ella. Puede pedir la absolución incluso. Puede pedir la absolución también, sí. Ahora, pero en el futuro código no está prevista la figura. Esa es una cuestión procesal que no tiene que ver con el Código Penal. Esto excede el ámbito del Código. Ahora, respecto a las posibilidades de participación de la víctima, si se prevé en el futuro, yo no estoy de acuerdo, pero si se le quisiera dar algún tipo de participación a la víctima en la ejecución... ¿Vos no estás de acuerdo con eso? En la ejecución no, porque la ejecución, una vez que tuvimos condena firme, está en manos del Estado. Es el Estado el que tiene que decir qué hace con esa persona. Sí. Pero si se lo quiere debatir, eso tiene que formar parte de las leyes de ejecución, no del Código Penal. Cada ley de ejecución provincial vamos al y caso nacional de Soledad Braña, creo que se llamaba. Soledad Braña, creo que sí, se llamaba la chiquita esta que fue asesinada en un intento de violación. El juez que le da la libertad, Axel López se llama, el juez que le da la libertad, condena a muerte a la chica Braña. Le da la libertad a un preso que no tenía que estar libre y mata a la chica. Digo, el papá de Soledad Braña creo que después logró participar en el nuevo proceso, alegó en el nuevo proceso y creo que tenía derecho a saber si iba a soltarlo. Pero eso no es ejecución de pena, Chiche. Eso es dentro del proceso penal. Es antes de llegar a la condena firme. Pero lo que ahí la víctima puede participar. Bueno, la víctima yo entiendo que debería participar en todas las instancias del proceso, incluso en la etapa de ejecución, para controlar el cumplimiento de la pena. A la víctima hay que escucharla. Tiene que haber una representación de la víctima para ver si el tipo está cumpliendo la... Exactamente, es que la convención... Pero digo, ¿existe país en el mundo donde controla a la víctima la ejecución penal? Pocos, pero lo saben. Pero hay países que están. Sí. Pero es que el bien jurídico... Ni siquiera en lo que es la libertad condicional. Si hay alguien que lo roban, lo violan o matan y los familiares quieren oponerse a la libertad condicional, a la excarcelación, no es parte. Le dicen, no, usted no puede opinar, acá es público, no puede... pero ahora tampoco. Ahora tampoco. La víctima no tiene voz ni voto en la ejecución. Nosotros planteamos la inconstitucional en el caso Cromañón, cuando le dieron la libertad a Chabán y apelamos y no podíamos apelar. Fue la primera vez que el fiscal de Cámara, apelaba una excarcelación de Cámara, que planteaba casación. Mirá cómo vienen las cosas. O sea que no es que digamos, esto ya no es por el nuevo código, sino que en la Argentina no existe, digamos, el control de la víctima sobre la ejecución penal. No es del proyecto del código. Digo, ¿y los jueces lo controlan la ejecución penal? Bueno, hay muy pocos jueces de ejecución penal absolutamente sobrepasados. Cuando digo absolutamente sobrepasados, imagínate todo este estudio lleno de expedientes hasta acá que no pueden ni leerlos, ni controlarlos, ni verlos. Ni saben lo que pasa con los presos. Exacto. Con un sistema de patronato deliberado que no puede ir a la casa y controlar el sistema social. Lo cita a la gente y le dice, dígame, ¿cómo es su casa? ¿De piso de tierra o de mosaico? Anota, calle pavimentada de tierra. Y con eso sin un informe. Se desvirtuó totalmente, no hay control. Además, Chiche, ¿cómo se puede resolver sobre la libertad de una persona sin siquiera muchas veces tener la oportunidad de verla, ¿no? Y es así, sin embargo, ¿cómo se resuelve? Por cómo están saturados de trabajo los juzgados de ejecución. O sea, le conceden la libertad... O también lo pueden retener preso. Las dos cosas pueden suceder sin conocerlo, sin interiorizarse. En el caso del asesinato de la familia Mancilla, no sé si se acuerdan ustedes, ese que estaba, creo, por Pilar o Escobar, él estaba en una salida, estaba con una pulsera electrónica, el asesino, el fiscal, no sé si el fiscal o el juez de ejecución penal llama al delincuente, lo controlaban por teléfono celular y durante 2 o 3 días no se comunica. Llaman a la policía, le dicen, no tenemos respuesta de este delincuente que estaba condenado, pero estaba con la pulsera. Va a la policía y dice, ¿por qué no atiende el teléfono? No, porque no tengo plata para pagar el celular. Informa esto, el juez dice, bueno, está bien, cuando tenga plata que pague el celular. No lo controlaron, mató a 4. Digo, el tipo tenía, no es que no tuviera plata, dijo, no, yo no tengo plata para mantener el celular. Sí, Chiche, lo controlaban por un celular que paga a diario casi esta situación. Se cargó 4. No, pero le digo más, reforzando lo que decía la doctora. Y 2 chicos. Un crimen brutal. Más que el control de las víctimas sobre la ejecución, tendría que haber control de la población sobre el accionar de todas las fuerzas, sobre el accionar de la fuerza policial, sobre el accionar del servicio penitenciario. Controlar al que controla, digamos, esa es la forma también de garantizar y de tener más seguridad. Se nos pasó el tiempo, gracias,
La verdad que es muy interesante. Vamos a tener que seguir el debate porque digo, no alcanza con esto. Gracias, doctora, gracias. Gracias, Soto. El puré de tomate molto conserva todo el